Lo que está haciendo Claudia Sheinbaum en este momento no puede leerse solo como una medida económica. Es una maniobra política de gran escala, diseñada para enviar un mensaje simultáneo a tres frentes a los mercados, a la oposición interna y, sobre todo, a Estados Unidos. La oficialización de una movilización de 18,2 billones de pesos no entra en la categoría de anuncio administrativo. Entra en la categoría de golpe estratégico. Y Sheinbaum ha decidido lanzarlo justo cuando el entorno regional se vuelve más incierto y más hostil. La cifra, por sí sola, ya produce impacto. Pero el verdadero peso del anuncio no está en el tamaño del dinero, sino en el momento elegido. México se acerca a una renegociación clave del TEMEC en julio de 2026. Al mismo tiempo, desde el entorno de Donald Trump vuelven a escucharse amenazas de aranceles, presiones proteccionistas y mensajes dirigidos a desarmar cadenas productivas integradas. Sheinbaum no ha querido esperar a que esas amenazas se conviertan en hechos consumados. Su movimiento busca anticiparse y elevar el costo político y económico de cualquier intento de golpear a México desde fuera. Ese es el núcleo de su cálculo. No resistir pasivamente, sino transformar a México en una pieza todavía más indispensable para la industria regional. Por eso el plan no se presenta como una simple expansión del gasto. Se presenta como una alianza histórica entre el Estado y el sector privado, con cientos de proyectos listos para ejecutarse. Una promesa de 6 millones de empleos formales y una apuesta abierta por sectores de alto valor estratégico. Sheinbaum no está vendiendo solo crecimiento. Está vendiendo fortaleza, autonomía y capacidad de negociación. Pero cuanto más ambiciosa es la jugada, más dura será la reacción. La oposición ya encontró su línea de ataque: deuda, riesgo fiscal, triunfalismo y sobrepromesas. Sus adversarios intentarán instalar la idea de que Sheinbaum está hipotecando el futuro para fabricar una narrativa de poder en el presente. Y precisamente por eso este anuncio marca algo más profundo: el inicio de una confrontación política sobre quién define el rumbo económico del país. Porque si este plan funciona, Sheinbaum no solo fortalecerá a México, también consolidará su autoridad. Y ahí empieza el verdadero conflicto. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió lanzar esta jugada en este preciso momento, hay que mirar más allá del anuncio y reconstruir el tablero de poder que se ha ido formando en los últimos meses. Porque esta decisión no nace de la improvisación. Es la culminación de una serie de condiciones económicas favorables, combinadas con una creciente presión geopolítica que amenaza con alterar el equilibrio actual. El primer elemento clave es el desempeño económico reciente de México. Al cierre de 2025, el país registró cifras récord en inversión extranjera directa. Más de 40,000 millones de dólares ingresaron al país, superando ampliamente los niveles de años anteriores. Este flujo no fue casual. Fue resultado de una estrategia deliberada para posicionar a México como el principal beneficiario del fenómeno conocido como nearshoring. Empresas globales, buscando reducir su dependencia de Asia, comenzaron a trasladar operaciones hacia territorio mexicano. Pero este éxito creó una nueva realidad. México dejó de ser solo una opción conveniente para convertirse en un actor crítico dentro de las cadenas de suministro norteamericanas. Y cuando un país se vuelve crítico, también se vuelve vulnerable a presiones políticas externas. Ahí entra el segundo elemento: Estados Unidos. Con la posible reaparición de Donald Trump en el escenario electoral, el discurso proteccionista ha regresado con fuerza. Las amenazas de imponer aranceles del 10% o incluso del 20% a productos mexicanos no son simples declaraciones de campaña. Son señales de una posible reconfiguración del comercio regional, y Sheinbaum entiende perfectamente lo que eso implica si México no fortalece su posición ahora. ¿Podría verse obligado a negociar desde una posición de debilidad en 2026? Por eso su respuesta no es defensiva, es ofensiva. Uno de los movimientos más reveladores en este contexto fue el endurecimiento de las reglas de origen dentro del TEMEC. En sectores clave, México elevó el contenido regional requerido de menos del 50% a más del 70% en tiempo récord.
Esta medida obligó a las empresas a producir más dentro del país, a invertir en proveedores locales y a consolidar cadenas productivas internas. En términos estratégicos, esto tiene un efecto directo, aumenta el costo de salida para las multinacionales. Cuanto más invierten en México, más difícil es irse. Y cuanto más difícil es irse, menos efectivas se vuelven las amenazas externas. Ese es el tipo de pensamiento que está detrás del plan de 2 billones de pesos. Pero el tablero no está compuesto solo por actores externos. Dentro del país, Sheinbaum también enfrenta un equilibrio delicado. Por un lado, necesita el respaldo del sector privado para ejecutar su plan. Por otro, debe mantener su base política, que históricamente ha sido crítica de las grandes alianzas empresariales. La incorporación de figuras como Carlos Slim al núcleo del proyecto no es casual. Es una señal clara de que Sheinbaum está dispuesta a redefinir esa relación en función de un objetivo mayor. Y ahí aparece una tensión silenciosa. ¿Hasta qué punto esta alianza fortalece al gobierno y hasta qué punto lo condiciona? Mientras tanto, la sociedad observa. Una parte ve en este plan una oportunidad histórica. Otra se pregunta si los beneficios llegarán realmente a la población. Esa división no es menor, porque en política, la percepción puede ser tan importante como los resultados. Y justo cuando ese equilibrio interno y externo comienza a tensarse, las reacciones empiezan a acelerar el conflicto. La reacción no se hizo esperar. Apenas horas después del anuncio, el sistema político mexicano entró en una fase de aceleración donde cada actor comenzó a posicionarse y a revelar sus verdaderas intenciones. Claudia Sheinbaum había lanzado el movimiento, ahora venía la respuesta. Desde el propio gobierno, el mensaje fue claro y directo. En una intervención cuidadosamente diseñada, Sheinbaum no presentó el plan como una apuesta arriesgada, sino como una certeza estratégica. Insistió en que no se trata de gasto, sino de inversión, no de deuda, sino de apalancamiento. Y sobre todo, no de una decisión aislada, sino de un proyecto nacional que exige unidad. Ese encuadre no es casual. Busca desactivar de inmediato la narrativa de crisis que la oposición intenta construir, pero la oposición no tardó en contraatacar. Líderes del PAN y del PRI comenzaron a instalar un discurso centrado en el riesgo fiscal. Hablan de una deuda creciente que podría salirse de control. Hablan de promesas infladas, de cifras difíciles de sostener, de un optimismo que podría transformarse en crisis si las condiciones globales cambian. Y lo más importante, intentan posicionar la idea de que Sheinbaum está tomando una decisión más política que económica, que busca consolidar poder, incluso si eso implica asumir riesgos a largo plazo. Este choque de narrativas marca el inicio de un conflicto mucho más profundo, porque ya no se discute solo el plan, se discute la legitimidad de la estrategia, pero la reacción más significativa no vino del discurso político, sino del poder económico. La confirmación de que Carlos Slim se integra al núcleo de supervisión del plan cambió completamente el tono del debate. No es solo un empresario más, es el actor económico más influyente del país. Su respaldo envía una señal inmediata a los mercados: este proyecto no está solo. Tiene estructura, tiene vigilancia y tiene intereses poderosos comprometidos con su éxito. Y eso obliga a la oposición a recalibrar su estrategia. Criticar al gobierno es una cosa. Cuestionar un esquema donde participa Slim es otra mucho más compleja. Al mismo tiempo, la reacción internacional comenzó a tomar forma. Empresas multinacionales empezaron a moverse con rapidez. El anuncio de nuevas inversiones, como el caso de Coca-Cola, no es solo una coincidencia, es una lectura directa del momento. Las corporaciones entienden que México está intentando convertirse en un centro estratégico de producción y algunas no quieren quedarse fuera. Pero aquí aparece una tensión clave. Cuanto más capital entra, mayor es la expectativa. Y cuanto mayor es la expectativa, mayor es el riesgo político si los resultados no llegan al ritmo prometido. En las calles, la percepción se divide. Hay entusiasmo.
Hay orgullo, hay esperanza, pero también hay dudas. ¿Los empleos serán reales? ¿Los salarios serán dignos? ¿O esta será otra promesa que se diluye con el tiempo? Esa incertidumbre es el combustible perfecto para el conflicto político. Porque mientras Sheinbaum intenta consolidar una narrativa de transformación histórica, sus adversarios intentan sembrar la idea de una ilusión peligrosa. Y en medio de ese choque, la verdadera pregunta empieza a tomar forma. ¿Es este plan una jugada maestra o el inicio de una presión que podría volverse incontrolable? La respuesta empieza a esconderse en algo más profundo: la lógica estratégica detrás de cada movimiento. Para entender realmente lo que Claudia Sheinbaum está haciendo, hay que dejar de mirar el anuncio como un paquete económico y empezar a leerlo como una arquitectura estratégica de poder, porque nada en este plan está aislado. Cada cifra, cada alianza, cada sector elegido responde a una lógica clara: transformar la posición de México dentro del sistema global antes de que otros actores lo hagan por él. El primer nivel de esta estrategia es interno. Sheinbaum sabe que el crecimiento económico por sí solo no garantiza estabilidad política. Por eso insiste en que los 6 millones de empleos no serán cualquier empleo. Habla de trabajos formales, con prestaciones y salarios dignos. No es un detalle técnico. Es un intento directo de atacar una de las debilidades estructurales del país, la precariedad laboral. Si logra mejorar ingresos y condiciones reales, no solo fortalece la economía, fortalece su base política, pero ese es solo el primer movimiento. El segundo nivel es industrial, y aquí es donde la estrategia se vuelve más ambiciosa. El enfoque no está en industrias tradicionales, está en sectores que definen el futuro: semiconductores, vehículos eléctricos, energía renovable, logística avanzada, incluso componentes aeroespaciales. Sheinbaum no quiere que México sea un ensamblador barato. Quiere que sea un nodo crítico en industrias de alto valor. Esto cambia completamente la ecuación, porque un país que produce bienes básicos puede ser reemplazado, pero un país que forma parte de la cadena de producción tecnológica se vuelve difícil de sustituir. Ese es el objetivo real: volverse irreemplazable. Y ahí entra el tercer nivel, la dependencia estratégica. Al endurecer las reglas de origen y al mismo tiempo atraer inversión masiva, el gobierno está empujando a las multinacionales a invertir profundamente en México. Fábricas, infraestructura, talento local. Todo eso genera un costo hundido. Y ese costo es una herramienta política. Porque cuanto más invierte una empresa, más pierde si se va. Y si las empresas no pueden irse fácilmente, los gobiernos tampoco pueden presionar sin consecuencias. Es una forma indirecta de negociar con Washington sin sentarse todavía en la mesa. Pero hay un cuarto nivel que es aún más delicado: la deuda. Sheinbaum está utilizando deuda externa como parte del financiamiento. Esto, en condiciones normales, sería un punto de vulnerabilidad. Pero en su lógica, es una palanca. Está apostando a que el crecimiento generado por la inversión será suficiente para sostener ese nivel de endeudamiento sin generar crisis. Es una apuesta calculada, pero sigue siendo una apuesta. Y aquí es donde la estrategia revela su riesgo más grande. Todo el modelo depende de que varias piezas funcionen al mismo tiempo, que la inversión privada se mantenga, que el entorno global no se deteriore demasiado, que Estados Unidos no escale las tensiones más allá de cierto punto, y que los proyectos se ejecuten con eficiencia real. Si una de esas piezas falla, el equilibrio se rompe. Pero si todas funcionan, el resultado puede ser transformador. Y eso explica por qué Sheinbaum ha decidido avanzar sin esperar. Porque en su cálculo, el mayor riesgo no es actuar, sino quedarse inmóvil mientras el entorno cambia. Por eso, más que una política económica, esto es una maniobra de posicionamiento global. Una maniobra que redefine alianzas, redistribuye poder y eleva las apuestas para todos los actores involucrados. Y cuando las apuestas suben a este nivel, las consecuencias dejan de ser solo económicas. Empiezan a ser históricas.
Cuando una estrategia alcanza este nivel de ambición, las consecuencias no tardan en aparecer. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, esas consecuencias ya están empezando a tomar forma, tanto en el corto plazo como en el horizonte político que se abre hacia 2026. El primer impacto es inmediato: los mercados. Tras el anuncio, la reacción inicial fue de incertidumbre. El aumento en la deuda generó dudas, como era previsible, pero lo interesante es lo que ocurrió después. El peso mexicano mostró señales de fortalecimiento y la Bolsa Mexicana de Valores cerró con ganancias impulsadas por sectores directamente beneficiados: construcción, tecnología, logística. Esto no es un detalle menor. Indica que, al menos en esta primera fase, los inversionistas no están huyendo, están observando con interés. Y ese interés puede convertirse en confianza o evaporarse rápidamente. Porque el siguiente paso es crítico: la ejecución. Sheinbaum no tiene margen para quedarse en el anuncio. Por eso, la agenda inmediata del gobierno es intensa. El arranque de proyectos como el corredor interoceánico no solo tiene valor económico, tiene valor simbólico. Representa la capacidad del Estado de convertir promesas en infraestructura real. Y en política, la percepción de ejecución es tan poderosa como los resultados finales. Pero el verdadero campo de batalla está en otro lugar: la negociación internacional. Todo este plan está diseñado con una fecha en mente: julio de 2026. La renegociación del TEMEC será el momento en que esta estrategia será puesta a prueba. Cada fábrica construida, cada inversión asegurada, cada empleo generado se convertirá en un argumento de negociación. Sheinbaum quiere llegar a esa mesa no como un actor vulnerable, sino como un socio indispensable. Si lo logra, México no solo defenderá su posición, podría ampliarla. Pero si no lo logra, el escenario cambia completamente. Porque hay riesgos que no dependen únicamente del gobierno mexicano. Un giro más agresivo en la política estadounidense, una desaceleración global o incluso una caída en la confianza del sector privado podrían alterar todo el equilibrio. Y cuando el equilibrio se rompe en un modelo altamente apalancado, el impacto puede ser rápido y profundo. Dentro del país, las consecuencias también serán visibles. Si los empleos prometidos comienzan a materializarse, Sheinbaum consolidará una narrativa de éxito difícil de atacar. Pero si la percepción es que los beneficios no llegan a la población, la oposición encontrará terreno fértil para cuestionar todo el proyecto. Y en política, la percepción negativa puede escalar más rápido que cualquier dato positivo. Aquí aparece otra dimensión clave: la legitimidad. No basta con que el plan funcione técnicamente. Tiene que sentirse como un cambio real en la vida de las personas. Ese será el verdadero termómetro del éxito. Y mientras todo esto se desarrolla, otros países observan. Brasil, Argentina, Colombia ven en esta estrategia un posible modelo. Si México logra avanzar, podría redefinir el papel de América Latina en la economía global, pero si fracasa, también enviará una señal de advertencia sobre los límites de este tipo de apuestas. Por eso, lo que está en juego ya no es solo el futuro económico de México. Es la credibilidad de una forma de hacer política basada en decisiones audaces, rápidas y profundamente estratégicas. Y esa credibilidad se pondrá a prueba muy pronto. Al final, todo se reduce a una sola pregunta: ¿Claudia Sheinbaum ha lanzado una jugada maestra o ha activado una presión que podría volverse en su contra? Porque lo que hemos visto no es un simple plan económico. Es una redefinición del rol de México en el sistema global. Una apuesta por acelerar el crecimiento, por consolidar alianzas estratégicas y por elevar el costo de cualquier intento externo de presión. Pero también es una decisión que concentra riesgos, que exige ejecución impecable y que depende de factores que no siempre están bajo control. Sheinbaum ha elegido avanzar. Ha decidido no esperar a que el escenario internacional se estabilice. Ha optado por intervenir en ese escenario, moldearlo y posicionarse antes de que otros actores lo hagan. Esa es la esencia de su estrategia: moverse primero.
forzar reacciones, obligar a todos a jugar en un tablero donde México tiene más peso. Pero moverse primero también significa exponerse primero. Si los proyectos avanzan, si la inversión se sostiene y si el empleo comienza a materializarse. La narrativa será clara: liderazgo, visión, transformación. Y en ese escenario, Sheinbaum no solo fortalecerá su posición interna, también llegará a 2026 con una ventaja política difícil de revertir. Pero si algo falla, el mismo movimiento que hoy parece audaz puede convertirse en el argumento central de sus críticos. La deuda, las expectativas, la presión externa, todo puede alinearse en sentido contrario. Y entonces, la pregunta dejará de ser sobre estrategia para convertirse en responsabilidad. Ahí está el punto de quiebre, porque este no es un plan que permita resultados a medias. O redefine el rumbo del país, o expone sus límites con la misma intensidad. Y mientras tanto, el tiempo corre. Las próximas semanas, los primeros proyectos, las primeras cifras reales, serán las señales que marcarán la dirección. Los mercados observarán, la oposición presionará, los aliados evaluarán, y la ciudadanía, al final, será quien decida si esta apuesta se traduce en cambio tangible o en una promesa más. Si has llegado hasta aquí, hay algo claro: esto no es una historia cerrada, es un proceso en marcha. Y lo que ocurra en los próximos meses no solo definirá el futuro económico de México, sino el peso político de Claudia Sheinbaum en los años que vienen. Porque en este juego, no gana quien anuncia más. Gana quien logra sostener su estrategia hasta el final